Bien, ahí ya está grabando. Bien, entonces como decíamos, íbamos a empezar a ver lo que sería la determinación de la inversión en cuentas por cobrar. Cuando yo estoy procurando determinar la inversión en cuentas por cobrar, lo que intento hacer es justamente cuantificar cuánto me sale a mí financiar a mis clientes. O sea, cuánto me va a salir a mí otorgar crédito a mis clientes y otorgarle más plazos de pago, más, sí, mejores condiciones en cuanto a financiamiento. Eso a mí generalmente me implica esperar más para cobrar las ventas. Entonces me va a implicar tener espalda financiera. Esa espalda financiera adicional que tengo que tener para poder financiar a mis clientes es la inversión en cuentas por cobrar. ¿Sí? En estos ejercicios, principalmente el ejercicio 8 y 9, vamos a ver cómo cuantificar la inversión en cuentas por cobrar y después en el ejercicio número 10 vamos a avanzar con otro tema que está vinculado, que es referido al costo de aceptar o rechazar una venta. Pero ya nos vamos a ir metiendo ahí. Por lo pronto paso a leer el enunciado del ejercicio número 8, que como decíamos, estos dos primeros ejercicios tenían como finalidad que cuantifiquemos la inversión en cuentas por cobrar. El ejercicio número 8 empieza diciendo: el tiempo, sociedad anónima, espera que sus ventas sean de 100.000 pesos en el próximo ejercicio económico si mantiene su actual política de crédito. Sus costos variables representan el 80% de las ventas, el rendimiento requerido sobre el capital es del 18%. Actualmente la política de crédito es neto a 25 días sin descuento por pronto pago. Sin embargo, su periodo medio de cobranza es de 30 días. O sea, lo que dice es que das 25 días de financiamiento, pero la gente realmente le paga los 30 días. Por ende, su periodo medio de cobranza es de 30 días. También nos dice que el porcentaje incobrable es del 2%. Por otro lado, también me dice que el tiempo sociedad anónima tiene gastos fijos de cobranzas por 16.000 pesos al año y la tasa de impuesto a las ganancias es del 35%. Por otro lado, me dice que el gerente de crédito debe demostrar la conveniencia o no de dos alternativas propuestas por el directorio para la política de crédito. O sea, hoy en día la empresa financia 30 días y el directorio viene a plantear políticas diferentes. Un segundo que voy aceptando alumnos que se van sumando. Por un lado tenemos la propuesta número 1, que implica ampliar el periodo de crédito de 25 a 30 días. Los gastos fijos permanecerán constantes. Con esta propuesta se espera que las ventas aumenten en 10.000 pesos y el porcentaje de incobrables sobre las nuevas ventas aumenta al 4%. Además, se espera que el periodo medio de cobranza pase de 30 a 45 días. O sea, yo en la situación actual otorgaba 25 días de financiamiento y realmente me pagan a los 30 días. Por eso mi periodo medio de cobranza está en 30 días. Acá el directorio me viene a proponer de que mi política de crédito pase de 25 a 30 días. Y eso va a hacer que la gente realmente a mí me pague en 45 días. Por ende, mi periodo medio de cobranza va a estar en 45 días. Esto es lo que se llama una política de expansión del crédito. Yo estoy dando más financiamiento, estoy dando más tiempo de financiamiento. Eso a mí me va a implicar, generalmente, en todos los casos, una mayor inversión en cuentas por cobrar. Si yo amplío el crédito, necesito tener más espalda financiera, por ende se va a incrementar mi inversión en cuentas por cobrar. Por otro lado, tenemos una propuesta 2, que dice acortar el periodo de crédito a 20 días. Los gastos fijos permanecerán constantes, los efectos los efectos de este cambio serán una disminución en 10.000 pesos de las ventas, una disminución del periodo medio de cobranza a 22 días y un porcentaje incobrable del 1%. O sea, acá en contrario a la propuesta número 1, tenemos una propuesta de retracción del crédito. O sea, voy a dar menos financiamiento a mis clientes, por ende, voy a tener un menor periodo medio de cobranza y eso va a implicar una menor inversión en cuentas por cobrar. También va a implicar menores ventas. Entonces, lo que acá un poco me pide el ejercicio es que yo determine qué me conviene. Y como sabíamos, siempre que hablamos de una decisión de inversión, yo tengo que determinar la conveniencia o no a partir de la rentabilidad de esa inversión. Entonces, ¿qué nos está diciendo este ejercicio que tenemos que hacer? Cuantificar, en primer lugar, la inversión en cuentas por cobrar, tanto de la situación actual como de las propuestas 1 y 2, y sacar qué rentabilidad voy a tener sobre esa inversión, tanto la situación actual como la propuesta número 1 y la propuesta número 2, quedándome, obviamente, con la alternativa que me resulte más rentable. ¿Sí? Dicho esto, paso a compartir las soluciones para que vayamos viendo cómo vamos a determinar esto de la inversión, la rentabilidad y demás. Bien. Perfecto.
Bien, entonces en la primera parte del ejercicio un poco pasan limpio los datos de la situación actual, donde tenemos ventas de 100.000 pesos, costos variables sobre ventas, o sea, quiere decir que mis costos variables representan el 80% de mis ventas, una rentabilidad requerida del 18%, la política de créditos de 25 días, pero mi periodo medio de cobranza realmente es de 30 días, incobrables del 2%, gastos fijos de cobranza en 16.000 pesos y un impuesto a las ganancias de 35.000 pesos. Como sabíamos, nosotros íbamos a tener que cuantificar inversión y teníamos que cuantificar resultado para poder sacar la rentabilidad sobre la inversión, ¿sí? Primero vamos a ver cómo vamos a sacar el resultado. Si bien, a ver, digo para empezar por el resultado porque me va a simplificar después la explicación de cómo hallar la inversión, ¿sí? Veamos la situación actual, cuál es el resultado al que aborda la empresa con esta política de financiar a 25 días y que realmente te paguen a 30 días. Sabemos que tenemos ventas por 100.000 pesos, que tenemos el costo de ventas de 80.000 pesos porque tenemos un porcentaje de costos variables sobre ventas del 80%, ¿sí? Entonces, 100.000 pesos por 0,8 me da costo de venta de 80.000 pesos. Eso me da una contribución marginal de 20.000 pesos. También el mismo enunciado me decía que tengo gastos fijos de cobranzas por 16.000 pesos, que tengo incobrables iguales al 2% de las ventas, entonces no más que el 2% de los 100.000 pesos que vendo para sacar los incobrables, que me da 2.000 pesos. Y así llego al resultado ante impuesto, haciendo contribución marginal, menos gastos fijos, menos incobrables, llego al resultado ante impuesto de 2.000 pesos, sobre el cual calculo el impuesto a las ganancias, dada la alícuota de impuesto a las ganancias que me da el enunciado del 35%, y determino un impuesto a las ganancias de 700 pesos, y finalmente saco un resultado neto haciendo resultado antes de impuestos menos el impuesto, y llego al resultado neto de 1.300 pesos, ¿sí? Con esto, como sabíamos, en toda fórmula de rentabilidad sobre la inversión iba a ser resultado neto sobre inversión en cuentas por cobrar. Ya tenemos el numerador de nuestra fórmula de rentabilidad sobre la inversión, ¿sí? O sea, ya sabemos cuál es el retorno de esta inversión. Ahora lo que tenemos que saber es cuantificar la inversión. Y para cuantificar la inversión en cuentas por cobrar hay dos conceptos que tenemos que tener muy internalizados. Uno lo que es el nivel en cuentas por cobrar y otro lo que es la inversión en cuentas por cobrar, ¿sí? Cuando hablamos de nivel en cuentas por cobrar, estamos hablando justamente, como el nombre un poco hace alusión, de todas nuestras ventas, qué porcentaje estamos, más que porcentaje, qué porción estamos financiando, qué parte estamos financiando. Como el nombre dice, el nivel de cuentas por cobrar, o sea, como lo hablamos recién, cuando hablamos de porción de ventas, estamos hablando, o nuestra base de cálculo son las ventas. Es decir, yo acá tengo incorporado mi margen. Puntualmente, y yéndolo a términos matemáticos, el nivel de cuentas por cobrar va a estar dado por las ventas por el periodo medio de cobranza sobre 365, ¿sí? O sea, y fíjense cómo lo que le digo, o sea, ventas por periodo medio de cobranza sobre 365. La base de cálculo son las ventas. Yo estoy sabiendo o estoy viendo del total de mis ventas qué porcentaje estoy financiando. Otra forma de ver esta misma fórmula, que sería un simple pasaje de términos, en vez de decir ventas por periodo medio de cobranza sobre 365, digo ventas anuales dividido 365 para sacar mis ventas diarias, si quiere, por el periodo medio de cobranza. O sea, yo estoy sacando de mis ventas diarias, ¿cuántas estoy financiando en términos monetarios? Si yo financio 30 días de ventas, bueno, en términos de plata, ¿cuántos son esos 30 días de ventas? Es un poco lo que me está respondiendo acá el nivel en cuentas por cobrar, ¿sí? De todas mis ventas, ¿cuánto yo estoy financiando? Por ahí ver la fórmula así me pareció más explícito, por así decirlo, para que se entienda el significado del nivel en cuentas por cobrar. De mis ventas anuales, ¿cuánto yo estoy financiando por año? Para eso la divido por 365 y la multiplico por los días que yo doy de financiamiento, que es mi periodo medio de cobranza, ¿sí? Ahora, otro concepto, y si quiere el segundo concepto, el más importante, es la inversión en cuentas por cobrar. Que tenemos dos formas de hallar la inversión en cuentas por cobrar. Una, que a ver, que antes lo explico, o sea, la inversión en cuentas por cobrar vendría a ser lo que yo estoy financiando, sería mi nivel en cuentas por cobrar, pero expresado en términos de costo. O sea, expresado de cuánto yo, empresa, tengo que invertir para poder dar ese financiamiento, ¿sí?
Entonces, en este caso, la inversión en cuentas por cobrar puede estar dada por el costo de venta por el periodo medio de cobranza sobre 365 o la inversión en cuentas por cobrar por el porcentaje de costo variable sobre ventas. O sea, dicho en otros términos, sería como reexpresar el nivel en cuentas por cobrar, pero en términos de costo. ¿Para qué? Para que yo justamente pueda representar el sacrificio financiero o el sacrificio económico que tiene que hacer la empresa para poder dar financiamiento. Porque la empresa compra los bienes que está financiando a valor de costo. Se lo compra a un proveedor a valor de costo, se lo vende a un cliente a precio y espera después para recibir ese precio. Pero la inversión real está a valor de costo, ¿sí? Viéndolo en otros términos, ¿cómo podemos sacar la inversión en cuentas por cobrar? Que también es la misma fórmula que vimos recién, pero con otra óptica, es el costo de venta, que sería las ventas anuales de la empresa en términos de costo, dividido 365, donde yo ahí sacaría las ventas diarias en términos de costos, por el periodo medio de cobranza. Es decir, ¿cuántos días estoy financiando en términos de lo que me salió a mí la mercadería que estoy financiando? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Conceptualmente al menos entendemos lo que es el nivel en cuentas por cobrar, que sería la porción de mis ventas que yo estoy financiando, y la inversión en cuentas por cobrar, que sería el nivel en cuentas por cobrar, pero expresado en términos de costos, ¿sí? ¿Cuánto la empresa tiene que invertir o cuál va a ser el sacrificio económico de la empresa para poder dar justamente este financiamiento? A ver, veo el chat porque no lo estaba viendo. ¿Puede explicar eso, profe, de nuevo? Lo de inversión en cuentas por cobrar. Bien, inversión en cuentas por cobrar justamente va a venir a representar lo que la empresa tiene que invertir para dar financiamiento a sus clientes, ¿sí? La base de eso va a estar dada por justamente las ventas que la empresa está financiando. Entonces, yo puedo partir del nivel en cuentas por cobrar haciendo las ventas por el periodo medio de cobranza sobre 365 y digo, bueno, de mis ventas totales, ¿qué porción yo estoy financiando? En este caso, de las ventas de 100.000 pesos anuales, la empresa financia 8.219, ¿sí? Que viene a representar los 30 días de ventas que están implícitos en su periodo medio de cobranza, ¿sí? Pero eso está expresado en términos de ventas. Yo acá tengo cargado mi margen. Yo no puedo decir que esto es la plata que esto es la plata que yo tengo que invertir. Por acá ya tengo mi margen de ganancia. Entonces, para poder expresar eso en términos de inversión, tengo que calcular la inversión en cuentas por cobrar. Un camino para hacerlo es hacer nivel en cuentas por cobrar por el porcentaje de costo variable sobre ventas, que sería el 80%. En este caso, al nivel en cuentas por cobrar que haya, lo multiplico por 0,8 y llego a mi inversión en cuentas por cobrar, que viene a implicar lo que la empresa tiene que aportar, lo que la empresa tiene que invertir o el sacrificio económico que tiene que hacer la empresa para poder materializar este financiamiento. O sea, puntualmente son los 30 días de compras, o sea, háganse de cuenta, yo estoy financiando 30 días de ventas. Bueno, tengo que comprar esa mercadería. Bueno, ¿cuánto le sale a la empresa comprar esa mercadería y esperar que el cliente le pague 30 días? Eso vendría a ser la inversión en cuentas por cobrar, ¿sí? Como decíamos, una forma de llegar a este valor es partir del nivel en cuentas por cobrar y multiplicarlo por el porcentaje de costo variable sobre precio, que en este caso es 80%, y llegamos a esta inversión de 6.575,34. Otra forma de calcular la inversión en cuentas por cobrar es hacer costo de ventas, lo podemos ver acá, costo de ventas por periodo medio de cobranza sobre 365. O si no, esta misma fórmula, pero vista desde otra óptica, desde mi punto de vista para que se entienda mejor qué representa, puede ser el costo de venta dividido 365, que vendría a ser mi costo de venta diario, por el periodo medio de cobranza, por los días de financiamiento que yo le voy a estar dando a mis clientes. ¿Sí? ¿Se entendió, Juan Pablo? Bien, bien, perfecto. Gracias a vos por la pregunta. Eh, bien, entonces, si esto está entendido, pasamos a lo que sería el cálculo. ¿Sí? Habíamos calculado entonces en este caso el resultado neto de la política actual. Vamos a pasar a calcular lo que sería el nivel en cuentas por cobrar y la inversión en cuentas por cobrar. Para eso, la base de cálculo para el nivel en cuentas por cobrar, como sabíamos, iban a ser las ventas por el periodo medio de cobranza sobre 365, como lo tenemos acá. El periodo medio de cobranza, por lo que me dice el enunciado, es de 30 días, entonces voy a tener mi nivel en cuentas por cobrar haciendo 100.000 por 30 dividido 365.
Llego así a este nivel en cuentas por cobrar de 8.219,18, que va a ser la base de cálculo para yo calcular mi inversión en cuentas por cobrar. ¿Cuánto va a ser el sacrificio económico que tiene que hacer la empresa para poder financiar 30 días a sus clientes? ¿Sí? ¿Cómo hacíamos eso? Podíamos hacer nivel en cuentas por cobrar por el porcentaje de costo variable sobre ventas, que sabíamos que era del 80%. Entonces hacemos nivel en cuentas por cobrar, 8.219,18, por el porcentaje de costo variable sobre ventas del 80%, y llegamos a la inversión en cuentas por cobrar, que es de 6.575,34. Es decir, la empresa, para poder financiar 30 días sus ventas, tiene que tener una espalda de 6.575,34 pesos para justamente poder pagar esa mercadería, venderla, esperar 30 días a cobrar y ahí recién iniciar y que ahí recién su ciclo financiero se retroalimente, ¿sí? Otra forma, como sabíamos, de sacar la inversión en cuentas por cobrar era haciendo costo de venta por periodo medio de cobranza sobre 365. En este caso sería 80.000 por 30 sobre 365, que es un poco lo que ejemplificamos acá. Sería los 80.000 dividido 365 por 30 o 80.000 por 30 dividido 365. El orden de los productos no altera el resultado. El orden de los factores no altera el producto, decía esa premisa. Bien, entonces, por favor, si hay algo que no se entiende o si necesitan que lo explique de vuelta con otras palabras, me interrumpen y lo vemos sin ningún problema. Como le dije al principio de la clase, por ahí es una clase bastante apretada porque deberíamos desarrollar todo este tema de esta clase, por lo cual voy a intentar ir avanzando, pero les ruego, por favor, de que si algo no se entiende o no quedó claro, me interrumpan y lo vemos sin problema. Bien, entonces, dicho esto y suponiendo que no hay dudas hasta acá, pudimos cuantificar tanto la inversión en cuentas por cobrar como el resultado neto, ¿sí? Es decir, tenemos todos los datos para sacar la rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar en esta política actual. Como sabíamos, ¿cómo vamos a determinar la rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar? Haciendo resultado neto sobre inversión en cuentas por cobrar. En este caso, resultado neto, 1.300, sobre inversión en cuentas por cobrar, 6.575,34, esto por 100 para llevarlo a porcentaje. Me dice que actualmente tengo una rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar del 19,77%. ¿Sí? Es decir, la empresa invierte 6.575,34 pesos para poder dar financiamiento a 30 días a sus clientes y eso le implica un rendimiento, un retorno del 19,77%. Ahora, tenemos que analizar comparar esta situación actual con la política 1, que la política 1 me implicaba incrementar mi periodo medio de cobranza a 45 días, también me implicaba incrementar las ventas, pero también me implicaba incrementar los incobrables y otros factores que puede ser que, que implica un análisis. Esto va a implicar un análisis para ver si es o no más rentable. Ustedes acá ya están viendo el resultado que es más rentable, pero vamos a ver por qué. Partimos, como decíamos, metodológicamente nos sirve partir del estado de resultado, simulando la situación económica que tendríamos al aplicar esta política 1. Para eso partimos de las ventas, donde el mismo enunciado nos decía que las ventas se iban a incrementar en 10.000 pesos, por ende nuestras ventas van a ser de 110.000 pesos. Costo de ventas, nuestro porcentaje de costo variable sobre ventas sigue siendo del 80%, por ende el costo de venta va a seguir siendo de 88.000 pesos. Llegamos así a una contribución marginal de 22.000 pesos, a la cual le restamos los gastos fijos, que permanecen constantes en 16.000 pesos, y los incobrables de 2.400 pesos. Y acá voy un poquito al costado para explicarle cómo se cuantifican estos incobrables de 2.400 pesos. Esos incobrables, lo que me dice el enunciado es que los incobrables sobre las nuevas ventas van a ser del 4%. Es decir, yo voy a seguir teniendo los 2.000 pesos de incobrable que tenía en la situación actual, pero por los 10.000 pesos de venta que estoy incrementando, voy a tener un porcentaje incobrable de 4.000 pesos. ¿Cómo sería esto matemáticamente? Tendría que hacer mi nuevo porcentaje de incobrables aplicando el 4% sobre las nuevas ventas de la política 1, o sea, puntualmente, las nuevas ventas por la política 1 son de 10.000 pesos. Eso tiene un porcentaje incobrable del 4%. Por ende, me implica incobrables por las nuevas ventas al aplicar esa política de 400 pesos. Que los tengo que sumar a los incobrables de la situación actual de 2.000 pesos.
Es así que llego a incobrables tras aplicar la política número 1 de 2.400 pesos. ¿Cómo está conformado esto? Por los 2.000 pesos de la situación actual más los 400 pesos que me agregan la aplicación de la política. ¿Sí? Sabido esto, cuantificamos los incobrables tras aplicar la política número 1 y llegamos al resultado antes de impuestos haciendo contribución marginal menos gastos fijos menos incobrables. Llegamos al resultado antes de impuestos de 3.600 pesos, le aplicamos la alícuota de impuesto a las ganancias al 35% para cuantificar un impuesto a las ganancias de 1.260 pesos y finalmente un resultado neto de 2.340 pesos, que llegamos haciendo resultado antes de impuestos menos el impuesto a las ganancias. 2.340 pesos. Esto, como sabíamos, va a ser el numerador de mi fórmula de rentabilidad sobre la inversión. Vamos a hallar ahora el denominador. El denominador justamente sabíamos que era la inversión en cuentas por cobrar. Pero para hallar la inversión en cuentas por cobrar, teníamos que hallar primero el nivel. En verdad, por lo que venimos viendo, sabemos que no necesariamente podemos partir directamente del costo de venta, haciendo costo de venta por periodo medio de cobranza sobre 365 y ya hallamos directamente la inversión. Pero bueno, metodológicamente es interesante que repasemos antes el nivel en cuentas por cobrar. Como sabíamos, el nivel en cuentas por cobrar, su base de cálculo iban a ser las ventas y el periodo medio de cobranza. Entonces tenemos que preguntarnos qué periodo medio de cobranza tenemos con esta política 1. Si repasamos el enunciado, me dice que la política iba a ser expandir el crédito a 30 días, pero realmente la gente me iba a pagar a 45 días. Eso implica que mi periodo medio de cobranza es 45 días. Y sabiendo que mis ventas son de 110.000 pesos y mi periodo medio de cobranza es de 45 días, determino mi nivel en cuentas por cobrar haciendo ventas por periodo medio de cobranza sobre 365. Esto en términos numéricos sería 110.000 pesos por 45 sobre 365. Llego así a un nivel en cuentas por cobrar de 13.561,64. Quiere decir que de mis ventas anuales de 110.000 pesos, 13.561,64 son financiadas, ¿sí? Pero esto me responde la pregunta de cuánta plata tiene que poner la empresa para poder financiar 45 días sus ventas. No, porque mi base de cálculo son las ventas. Yo no compro la mercadería a precio de venta. Yo compro la mercadería a precio de costo, ¿sí? Entonces, para poder yo hallar el sacrificio económico o la inversión que tiene que hacer la empresa para poder financiar a sus clientes a 45 días, tengo que hallar la inversión en cuentas por cobrar. ¿Cómo hacemos para hallar la inversión en cuentas por cobrar? Como sabíamos, teníamos dos caminos. Uno es partir del nivel en cuentas por cobrar y multiplicarlo por el porcentaje de costo variable sobre ventas, que en este caso iba a ser del 80%, entonces hacemos 13.561,64 por 0,8 y llegamos a la inversión en cuentas por cobrar de 10.849,32. Hubo otra forma, como bien decíamos hace un ratito, era hacer la otra forma iba a ser no partir de las ventas, sino partir directamente del costo de venta y hacer inversión en cuentas por cobrar igual a costo de venta por periodo medio de cobranza sobre 365. En términos numéricos sería 88.000 pesos por 45 sobre 365. Y vamos a llegar, si lo quieren hacer para verificar, a la misma inversión en cuentas por cobrar de 10.849,32. Y es así que una vez que cuantificamos la inversión en cuentas por cobrar y el resultado neto, tenemos todo como para sacar la rentabilidad sobre la inversión, que como sabíamos iba a ser resultado neto, en este caso 2.340, sobre inversión en cuentas por cobrar, en este caso 10.849,32. Todo eso por 100 para expresarlo en términos porcentuales. Y veíamos así, o vemos así, que la inversión en cuentas por cobrar, la rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar, tras esta política número 1, iba a ser de 21,57%. Claramente es más rentable que la situación actual. O sea, ya podemos ver que la política 1 es más rentable que la situación actual. Como sabíamos, para enriquecer un poco más la respuesta, podemos hacer el análisis en términos incrementales, haciendo el incremento de las ventas, el incremento del costo de ventas, el incremento de la contribución marginal, el incremento de los gastos fijos que no tuvieron incremento, el incremento de los incobrables, todo en términos incrementales para llegar al resultado neto incremental, para contrastar esto con la inversión incremental. La inversión incremental la hacemos justamente haciendo inversión en política 1 menos inversión situación actual, llegamos a que la inversión incrementa en 4.273 pesos. O sea, concretamente sabemos que al aplicar la política 1, nuestro resultado neto incrementa en 1.040 pesos y nuestra inversión en cuentas por cobrar incrementa en 4.273,97.
Haciendo resultado neto incremental sobre inversión incremental, llegamos a la rentabilidad sobre la inversión incremental y vemos que es del 24,33%. Esto, como sabíamos, no va a hacer más que enriquecer más nuestra respuesta, porque nosotros, al ver este ratio, ya sabemos que la política 1 es más rentable. Ahora, ¿en cuánto es más rentable? Es un 24,33% más rentable que la situación actual. ¿Sí? Me detengo acá un segundo por si hay alguien que no se anima a interrumpirme para preguntarles explícitamente si se entiende, si hay alguna duda con esto, si quieren que repasemos algún concepto. Sí, se entiende. Una cosa. Daniel, decime. Si puedes explicar solamente la parte del cálculo del nivel de cuentas por cobrar y el de inversión, que es lo único que hay. Perfecto. Vamos primero con lo de Daniel y después voy con lo que me están diciendo acá en el chat. ¿Vos decís, Daniel, el cálculo matemático o el significado del...? Sí, si puedes repetir esa parte. Bien. A ver, eso lo repito sin problema, igual esto va a estar en los documentos que le voy pasando, ¿sí? Estos comentarios. Lo que es nivel en cuentas por cobrar va a ser ventas por periodo medio de cobranza sobre 365, ¿sí? Eso es nivel en cuentas por cobrar. Lo que es inversión en cuentas por cobrar tenemos dos formas de calcularlo. Por un lado, podemos partir del nivel de cuentas por cobrar y hacer nivel en cuentas por cobrar por porcentaje de costos variables sobre ventas, ¿sí? Que así vamos a llegar a la inversión en cuentas por cobrar. Y otra forma de llegar a la inversión en cuentas por cobrar es partir del costo de venta. Y hacemos costo de venta por periodo medio de cobranza sobre 365. ¿Sí? No sé si iba por ahí la consulta. Sí. Perfecto. Bueno, estoy copiando y no voy tan rápido por eso. Gracias. Bien, sí, bueno, eso también una cosa que les digo, o sea, yo les recomendaría que se concentren en prestar atención porque estos documentos yo se los voy pasando. Y bueno, por ahí para eso, para intentar maximizar este tiempo y las preguntas, yo les voy pasando estos documentos con todas las anotaciones, está el video también, así que bueno, eso más como consejo mío, nomás un poco de pesado. Gracias. Bien. Antes de que siga, profesor, a ver, yo lo que por ahí, me encanta la pregunta del compañero que quería saber bien el cálculo y lo anoté, pero el tema es, ¿cómo hago para, o sea, yo tengo dos fórmulas para llegar, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para igualar? Por ejemplo, si me dan un dato de una fórmula y otro dato de otra fórmula, ¿me entiendes lo que te digo? O yo nomás que me encanta complicarme, que es normal. No, a ver, no entiendo un poco, o sea, son dos formas de llegar al mismo resultado. Vos siempre vas a llegar a la misma inversión en cuentas por cobrar, ya sea que partas del nivel o partas del costo de ventas. Los datos te pueden dar diferentes datos. Te pueden dar el dato del costo de venta, el periodo medio de cobranza, y con eso puedes sacar la inversión en cuentas por cobrar, o te pueden dar los datos del nivel en cuentas por cobrar y el porcentaje de costo variable sobre precio, y vos con eso también puedes llevar la inversión en cuentas por cobrar. O sea, son diferentes formas de llegar al mismo resultado. Y que yo calcule con otra fórmula. Esa es mi pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo, disculpar? No es que me van a dar un dato y que, bueno, yo tengo que aplicar la otra fórmula, algo así. Porque me perdí un poco entre el nivel. Yo tengo el nivel de cuentas por cobrar y después lo tengo que multiplicar por la porción del costo variable sobre la venta. ¿No para llegar a la inversión. Para llegar a la inversión, por eso. Ahí es donde me pierdo. Exacto, o sea, tenés dos formas de llegar a la inversión. Son los mismos datos. Bien, listo, no. Yo no le estaba viendo la forma nomás. Perdón. Claro, o sea, son dos formas diferentes de llegar a la inversión en cuentas por cobrar. En una, partís del nivel en cuentas por cobrar y lo multiplicás por el porcentaje de costo variable, y en otro, ni siquiera tocas el tema del nivel en cuentas por cobrar. Vas directamente al costo al costo de venta, y ese costo de venta por periodo medio de cobranza sobre 365, y así llegas a la inversión. ¿Iba por ahí, Sandra? Sí, perfecto. Sí. Bien, y acá también Milagros me pregunta por el chat, profe, ¿puede explicar de nuevo lo último, lo de la rentabilidad? Bien. A ver, en la clase pasada habíamos analizado un poco este temita de lo incremental. ¿Para qué me sirve lo incremental? Para justamente poder hacer más rica la respuesta. ¿Por qué digo más rica la respuesta? Porque a mí me plantea el enunciado que yo determina qué políticas más convenientes. Hagamos de cuenta que no existe la política 2. Si yo tendría solo la política 1,
Yo al hacer este análisis ya veo que la política 1 es más rentable que la situación actual, porque la situación actual me rinde un 19,77 y la política 1 me rinde un 21,57. Yo con eso ya puedo decir la política 1 es más rentable. Ahora, si yo quiero decir la política 1 es un tanto por ciento más rentable que la situación actual, tengo que hacer el análisis incremental. Y para eso tengo que hacer el resultado incremental sobre la inversión incremental para llegar a la rentabilidad sobre la inversión incremental. Y ahí puedo decir, la política 1 es un 24,33% más rentable que la situación actual. ¿Se entiende, Milagros? ¿O la pregunta venía más por cómo calcular lo incremental? Bien, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias, le agradezco vuelta por las preguntas. Yo, como saben, entiendo que muchos no tienen las mismas preguntas que ustedes y no se animan a preguntar, entonces me parece muy valiosa cada una de sus intervenciones. Si surge cualquier cosa, como saben, me interrumpen y lo vemos. Por lo pronto vamos a pasar con lo que es el análisis de la propuesta número 2, que es muy similar a la propuesta número 1, nada más que como lo anticipamos en el enunciado, acá vamos a tener un tema de retracción del crédito. O sea, en la política... Un segundo que voy aceptando gente que se va sumando. En la política número 1 yo tenía una intención de ampliar el crédito, dar más días de financiamiento a mis clientes. En cambio, en la política 2 voy a tener una intención de retraer el crédito, de dar menos días de financiamiento. Entonces eso me va a implicar menor inversión, seguramente menor resultado, pero a mí lo que me interesa saber realmente no es si vendo más o vendo menos, sino si la rentabilidad sobre la plata que estoy invirtiendo es mayor o menor, ¿sí? Entonces, para eso, para determinar si la política 2, que me implica menos ventas, pero no es el foco de análisis de este caso, yo quiero ver si la política número 2 me implica menor o menor rendimiento sobre la inversión, mayor o menor rentabilidad sobre la inversión. Entonces, como sabíamos, eso lo teníamos que hacer calculando la rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar. Partimos de la situación actual, que es lo mismo que analizamos recién. Teníamos una situación actual con un resultado neto de 1.300, una inversión de 6.575 y eso implicaba una rentabilidad sobre la inversión del 19,77%. Vemos que son los mismos valores que tenemos en este cuadrito en la situación actual. Lo que tenemos que hacer ahora es analizar el efecto de la política 2. Por eso partimos primero cuantificando el numerador de nuestra fórmula de rentabilidad. O sea, ¿cómo íbamos a ver si nos conviene la política 2 sobre la política 1? Sabiendo la rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar. Eso, como sabíamos, era resultado neto sobre inversión en cuentas por cobrar. Pues entonces vamos a cuantificar primero el resultado neto. Para eso hacemos la evolución de nuestro estado de resultado al aplicar esa política. Partimos de las ventas. Sabemos que la política número 2 implica disminuir las ventas en 10.000 pesos. Entonces voy a tener una venta de 90.000 pesos. Costo de ventas sigue siendo el 80% de las ventas, por ende el 80% de 90.000 pesos es 72.000 pesos y me da una contribución marginal de 18.000 pesos. Los costos fijos de cobranzas permanece constante en 16.000 pesos. Tenemos también los incobrables, que los incobrables son sobre las ventas de la política 2. O sea, la política 2 tiene ventas de 90.000 pesos, pero al disminuir las ventas también disminuyen los incobrables. Voy a tener incobrables solamente por un 1%. Entonces, el 1% sobre las ventas que tengo cuantificadas para la política 2 va a ser de 900 pesos. Pues esos 900 pesos van a ser mis incobrables de esta política 2 y así llego al resultado antes de impuestos, ¿sí? Haciendo contribución marginal, menos gasto fijo, menos incobrables, llego al resultado antes de impuestos de 1.100 pesos, ¿sí? Y con ese resultado antes de impuestos, calculo el impuesto a las ganancias, da la alícuota del 35%, y finalmente calculo el resultado neto de esta política 2 de 715 pesos. Vemos que claramente disminuye la situación actual y disminuye de la política 1, ¿sí? Pero, como sabíamos, acá no nos interesa saber si vendemos más o vendemos menos en términos nominales, sino que lo que nos interesa saber es si la plata que estamos invirtiendo en cuentas por cobrar, en financiar a mis clientes, es más o menos rentable, ¿sí? Para eso, para sacar la rentabilidad, como sabíamos, teníamos que hacer resultado neto, que ya lo tenemos, 715, sobre inversión en cuentas por cobrar. Pues vamos a cuantificar la inversión en cuentas por cobrar. ¿Qué me dice el enunciado? Que tenemos un periodo medio de cobranza de 22 días, ¿sí? O sea, la política implica disminuir el crédito a
20 días, pero realmente la gente me paga a 22 días. Por ende, mi periodo medio de cobranza va a ser de 22 días. Y sabiendo esto, tenemos todo como para calcular la inversión y el nivel en cuentas por cobrar. Si nosotros queremos calcular la inversión en cuentas por cobrar a partir del nivel de cuentas por cobrar, tenemos que cuantificar primero el nivel en cuentas por cobrar. Para eso, ¿cómo lo hacíamos? Haciendo ventas por periodo medio de cobranza sobre 365. En este caso van a ser 90.000 por 22.000 sobre 365. Llegamos a un nivel en cuentas por cobrar de 5.424,66. Pero eso, como sabíamos, no implica el sacrificio económico que tiene que hacer la empresa para financiar a sus clientes, en este caso 22 días. Eso implica qué porción de las ventas se están financiando. Si yo quiero saber cuánto es la inversión, cuánto es el sacrificio económico que tiene que hacer la empresa para poder financiar 22 días, tengo que expresar esto en términos de costos. Y para eso saco la inversión partiendo del nivel en cuentas por cobrar, haciendo nivel en cuentas por cobrar, en este caso 5.424,66, por porcentaje de costo variable sobre ventas, que era el 80%. Hacemos 5.424,66 por 0,8 y llegamos a la inversión en cuentas por cobrar de 4.339,73. ¿Sí? O como bien decíamos recién, otra forma de llegar a este mismo dato de la inversión en cuentas por cobrar, supongamos que no tenemos el dato de las ventas y solamente tenemos el dato del costo de venta, podemos hacer costo de ventas por periodo medio de cobranza sobre 365, como lo veíamos acá. Costo de venta por periodo medio de cobranza sobre 365, que en este caso sería 72.000 pesos por 22 sobre 365, y llegamos a la inversión en cuentas por cobrar de 4.339,73. ¿Sí? Y una vez que cuantificamos tanto el resultado neto como la inversión en cuentas por cobrar, tenemos todos los datos como para sacar la rentabilidad sobre la inversión, haciendo resultado neto, 715, sobre inversión en cuentas por cobrar, 4.339,73. Llegamos a una rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar del 16,48%. ¿Qué vemos? Que es más rentable que la situación actual. Y si la comparamos con la política 1, que incrementa mis ventas, incrementa mis resultados, vemos que también es más rentable que las... No, perdón, es menos rentable que la política 1. ¿Sí? Entonces, podemos determinar que la política 2 incrementa la rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar por una cantidad menor que la política 1. ¿Sí? Acá hay algo que... Déjeme chequear un dato más. Sobre... No hay error de fórmula acá con... Sobre... Bien, sí. Bien. Bien. Entonces, como vemos, en términos absolutos, parecería ser menos rentable la política 2 que la política 1. Pero si hacemos análisis en términos incremental, para ver en cuánto varía la rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar, vemos que llegamos a resultados diferentes. O sea, puntualmente, si nosotros analizamos la política 2 en términos incrementales, haciendo la variación de nuestras ventas, la variación de nuestro costo de ventas, la variación de nuestra contribución marginal, la variación de todos los factores que intervienen en mi estado de resultado, llegamos a una rentabilidad incremental de menos 585, ¿sí? Esto implica justamente una disminución en mi rentabilidad, ¿sí? Pero también tiene como contracara una disminución en mi inversión. Si yo analizo o comparo mi inversión en la política 2 versus la inversión en la política actual, veo que tengo que disminuir recursos financieros. O sea, el sacrificio económico que tiene que hacer la empresa disminuye. Entonces, si yo contrasto la disminución del resultado neto sobre la disminución en la inversión, llego a que la rentabilidad incremental me incrementa más que en la situación actual. ¿Sí? Por ende, en términos incrementales, podemos decir que lo que nos conviene es la política 2.
Y ahí es donde vamos a la solución que plantea el ejercicio. La decisión de una política u otra debe efectuarse en función de análisis de rentabilidad total o incremental. Sería conveniente la política 1 porque por invertir 4.273,97 obtengo una rentabilidad sobre la inversión del 24,33%. En tanto que la política 2, por dejar una inversión de 2.235, obtengo una pérdida de 26,17%. Perdón, acá un poco me mareé con las recomendaciones finales, voy de vuelta. En términos absolutos, vemos que la rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar es mayor en la política 1 sobre la política 2, ¿sí? Entonces, si lo analizamos en términos absolutos, me va a convenir la política 1 sobre la política 2. Ahora, si lo analizo en términos incrementales, veo que tengo por una cuestión de signos, tendría una mayor rentabilidad sobre la inversión en la política 2. Pero como eso me implica una disminución en el resultado, no me termina de representar un incremento en la rentabilidad de esta cuantía. O sea, para no marearlos con las conclusiones, en este caso nosotros podemos saber que lo que nos conviene, lo que nos va a marcar qué nos conviene es el análisis en términos absolutos. Que si lo vemos en términos absolutos de la política 1, me va a convenir la política 1 porque me da una rentabilidad del 21,57%, ¿sí? Ahora, para ver cuánto varía esa rentabilidad sobre la situación actual, tenemos dos factores incrementales que, como decíamos, es algo que enriquece mi respuesta. Pero cuando tenemos disminuciones en los resultados, eso puede traer alguna distorsión. Concretamente, para responder la pregunta que plantea el ejercicio, ¿qué política me conviene? ¿La 1 o la 2? Me conviene la política 1 porque me arroja una mayor rentabilidad en términos incrementales. Si tengo que dar más profundidad a la respuesta, puedo decir que esta política me incrementa la rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar en un 24,33%, ¿sí? No me metería en ese análisis cuando hagamos la política 2 porque, como veíamos recién, tenemos desinversión y resultados negativos. Entonces, no sé si este 26,17 viene a representarme lo que incrementa mi rentabilidad sobre la inversión. ¿Se entendió esto? O sea, profe, perdón, Sandra, que no hacemos comparaciones entre las... Incrementales. Exacto. No hagan lo que yo hice recién inercialmente de comparar las Sí, yo también lo miré y como que lo pensé al revés, digamos, de lo que estaba en la respuesta. Exacto. Por el número. La respuesta de si conviene la 1 o la 2 la tenemos por el análisis en términos absolutos. En este caso, yo si quiero saber si me conviene la 1 o la 2, tengo que comparar este 21,57 versus este 16,46. Y el que sea mayor me conviene. Ahora, para profundizar el análisis, puedo ir al análisis incremental para decir, en esta política 1 me incrementa la rentabilidad en un 24,33%. Sandra, vos tenías una pregunta también. Yo me perdí con los signos, eso es lo que me mata, el tema de los signos de la segunda política. La primera política se entendí, pero no sé cómo llegó al 26 ese y por qué sería más rentable, entonces, ¿por qué no sería más rentable que la 1? Más rentable, más beneficiosa, qué sé yo. No es más rentable porque la rentabilidad en términos absolutos es menor, ¿sí? Yo lo debería pensar un poco mejor, no quiero improvisar en clase, porque realmente al revisar el ejercicio antes de la clase no recordaba esta inconsistencia, digamos, pero me da la impresión de que al tener signos negativos en los resultados, o sea, que la rentabilidad te disminuye y también la inversión te disminuye, al analizar en términos incrementales, ese incremento no sería ascendente, sino que sería descendente. O sea, lo que entiendo es que el incremental, esto del 20, así sería, perdón, vamos, ya concluyo con esto porque ya lo recordé. Este 26,17% no viene a representar lo que me incrementa la rentabilidad, sino lo que me disminuye. O sea, recuerden que en la situación actual yo tenía una rentabilidad sobre la inversión del 19,77 y con la política 2 tendría una rentabilidad sobre la inversión del 16,48. Baja mi rentabilidad sobre la inversión. ¿En cuánto baja? En un 26,17%. Y justo por los signos que dividido, menos dividido, menos me da más, por eso nomás sería. Por eso queda positivo, exacto.
Bien. Exacto, pero ese incremental no implica que sea un incremento o un aumento, ¿sí? En este caso, incremental vendría a ser como la variación. Esta variación es negativa porque la rentabilidad baja, ¿sí? Si lo quieren fundamentar, o sea, si una respuesta súper completa de esto sería, me conviene la política 1 porque en términos absolutos es más rentable que la situación actual. Incrementa mi rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar en un 24,33%. En cambio, la política 2 disminuye mi rentabilidad absoluta sobre la inversión en cuentas por cobrar, disminuyéndola en un 26,17%. Eso sería la interpretación de todos estos valores. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Franco. ¿Tiene algo que ver que el planteo diga que hay un rendimiento requerido sobre el capital que es del 18%, digamos? También, sí, totalmente. O sea, si nosotros, por ejemplo, llegamos, o sea, tiene que ver, pero no este análisis. O sea, eso sería un fundamento más todavía que agregar, que decir, aparte de la política 2, ni siquiera me cubre mi tasa de corte, ni siquiera me cubre mi rendimiento mínimo requerido sobre cualquier inversión del 18%. Está muy bueno lo que planteás. Porque, bueno, se mezcla el tema también con esta conclusión, digamos. O sea, en la política 2, no solo no me conviene porque me disminuye la rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar en un 26,17%, sino que la rentabilidad que obtengo en términos absolutos, del 16,48%, termina estando por debajo de mi mínimo requerido, de mi rentabilidad mínima requerida del 18%. Gracias. No, por favor. Después tengo una pregunta acá de Laila. Dice, profe, ¿es decir que si no tengo inversión en cuentas por cobrar no puedo financiar esa política? No termino de entender bien la pregunta, Laila. Es decir que si no tengo la inversión en cuentas por cobrar no puedo financiar esa política. No tengo espalda financiera, digamos. Claro, o sea, uno para poder incrementar el financiamiento va a terminar incrementando su inversión en cuentas por cobrar. Entonces, el primer paso es ver cómo yo voy a calcular esa inversión incremental. ¿Cómo lo hacemos? A través de todo este método, ¿sí? Cuantificando la inversión en la situación actual, cuantificando la inversión en la política y viendo cuánto va a ser ese incremento. Si quieres, eso es parte de las decisiones de inversión. Ahora tengo que pasar a la contracara, que es la decisión de financiamiento. ¿Cómo yo voy a financiar este incremento en inversión en cuentas por cobrar? O sea, yo en este caso, pasar de financiar a mis clientes de 30 días a 45 días, me implica 4.273 pesos de más de espalda. Si yo no tengo esa espalda, no tengo forma. O sea, me va a pasar que al día número 31 mi proveedor me va a estar llamando para cobrar y yo no voy a tener plata para pagarle, si yo no tengo esa espalda financiera adicional. ¿Se entendió? ¿Se entiende, Laila? No sé si va por ahí la pregunta. Bien. Bien, perfecto. Gracias a ustedes por sus comentarios. Profesor, sí, Silvia. ¿Eso quiere decir que yo de algún lugar tengo que sacar, por ejemplo, los 10.849 pesos para esperar hasta los 45 días? En verdad, o sea, sí, pero no. A ver, ¿por qué sí, pero no? Porque de estos 10.849 pesos vos ya tenés invertido 6.575. O sea, vos en tu dinámica actual de financiar a 30 días a tus clientes, ya tenés una inversión en cuentas por cobrar activa de 6.575 pesos. Vos para elevar esto de 30 a 45, no tenés que poner 10.000, tenés que poner solo la diferencia, 4.273. Ah. Sí. Y tengo que, o sea, eso sería la cuantificación de con cuánto tengo que contar para poder tener este nivel de cuentas por cobrar. Exacto. ¿Cómo? Entonces sí entendí. Perfecto, vamos. Yo también. Vamos, eso es importante. Claro, es como eso, cuantificar la espalda financiera, los recursos que tenemos que tener para dar más financiamiento. O sea, si nosotros tendríamos una empresa que arranca de cero y decimos queremos financiar a 30 días, y sí, yo cuantifico mi inversión en cuentas por cobrar y yo necesito 6.575 pesos para de cero arrancar a financiar a 30 días. Ahora, en este caso, donde yo ya tengo una empresa que está funcionando con financiamiento a 30 días y yo estoy analizando cuánto debería poner si yo quiero llevar de este 30 a 45 días,
Y yo debería poner la diferencia entre la inversión que me requiere la política actual y la inversión que me requeriría la política número 1. Esa diferencia son estos 4.273 pesos. Bien. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Antes de pasar al siguiente, que es muy similar a este. Bien. Por favor, si surge algo me dicen. Si no hay inconveniente, pasemos con lo que sería el ejercicio número 9, que como digo es muy parecido a este. Paso a presentar el enunciado para que veamos de qué se trata. El ejercicio número 9 me dice decisiones de cambio en políticas de crédito. Dice, un mayorista está pensando en cambiar su política de crédito del 2% de descuento a 15 días, neto a 30 días, al 3% de descuento a 10 días, neto a 30 días, con la finalidad de reducir el periodo medio de cobranza. Esto está un poco medio en chino básico, como está el enunciado, pero en otros términos sería de que en la política actual financia a 30 días y al que le paga a 15 le da un descuento del 2%. ¿Sí? Y está planteando una nueva política que dice, ok, todos me van a pagar a 30 días, pero el que me paga a 10 días le da un descuento del 3%. Eso viene a implicar esto. También me dice que actualmente el 40% de los clientes utilizan el descuento del 2%. Con la implicancia de la nueva política se espera que el 50% de los clientes hagan uso del descuento. Respecto al resto de los clientes, se estima que la mitad de los clientes pagarán en término y el resto lo harán con un retraso promedio de 10 días, tal como ocurre en la política actual. Ya vamos también a desarmar esto que dialécticamente parece complejo, pero es fácil. También me dice que el cambio de política no implica la venta a clientes de mayor riesgo, por lo que se espera que el porcentaje de incobrables se mantenga del 2%. Sin embargo, se presume que las ventas pasarán de 200.000 a 230.000 pesos por año. La contribución marginal es del 25% y los costos fijos son de 40.000 pesos. El rendimiento requerido sobre la inversión es el 16% anual y la tasa de impuesto a las ganancias es del 30%. Sabido todo esto, me pide en primer término determinar el periodo medio de cobranza actual y el que resultará aplicar la política propuesta. Voy a compartir las soluciones para ir con eso. Bien. Vamos a lo que es el ejercicio número 9, donde un poco acá repasamos lo que nos plantea el enunciado. Quiero hacerle zoom, pero no estoy pudiendo. Bien. Poco acá nos plantea lo que nos dice el enunciado y en el punto número 1 me pide calcular el periodo medio actual y el periodo medio de cobranza actual y el periodo medio de cobranza de la propuesta. Como me decía el enunciado, que lo repaso sin cambiar la pantalla, ustedes si lo tienen ahí cerca vayan leyéndolo conmigo, me dice, actualmente el 40% de los clientes utiliza el descuento del 2%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 40% de los clientes paga a 15 días, en la situación actual, ¿no? Porque antes me había dicho que la política de la empresa era un 2% de descuento a 15 días, neto a 30 días. O sea, como sabíamos, la situación actual era que todos me pagaban a 30 días y el que me pagaba 15 días yo le hacía un descuento del 2%. Después, por otro lado, me dice que el 40% de los clientes utilizan el descuento del 2%. Por ende, el 40% de los clientes me paga a 15 días, ¿sí? Y después me dice que el resto, respecto del resto de los clientes, se estima que la mitad de los clientes pagan a término, es decir, pagan a los 30 días, y el resto lo hará con un retraso promedio de 10 días. Entonces, si vemos esto, nuestra fórmula de periodo medio de cobranza de la situación actual, vemos que el 40% de los clientes utiliza el descuento, por ende paga 15 días. Con respecto al resto, es decir, al 60% restante, la mitad, que vendría a implicar el 30%, me paga a término, me paga 30 días, y la otra mitad, que implica el otro 30%, me paga con 10 días de retraso, es decir, me paga a los 40 días. Resumiendo esto, yo sé que el 40% de mis clientes me paga 15 días, el 30% restante me paga 30 días, perdón, el 40% de mis clientes me paga 15 días, el 30% me paga 30 días y el 30% restante me paga 40 días.
Multiplicando esto, o sea, 0,40 por 15, más 0,30 por 30, más 0,30 por 40, llega a un periodo medio de cobranza de 27 días para la situación actual. Como les decía, es medio un trabalengua, pero matemáticamente no es complicado, digamos, ¿sí? Lo mismo vemos en la propuesta, donde me decía que en la propuesta yo iba a otorgar un descuento del 3% al que me pagaba los 10 días, ¿sí? Y si vemos el enunciado, me dice que con la implementación de la nueva política se espera que el 50% de los clientes hagan uso del descuento. O sea que el 50% de los clientes me va a pagar a 10 días. Y el resto me va a pagar la mitad a término, es decir, del 50% restante, la mitad, que sería el 25%, me paga a 30 días, y el 25% restante, es decir, la otra mitad, me paga con 10 días de retraso, es decir, a 40 días. Resumiendo todo esto, yo sé que con la aplicación de la propuesta, el 50% de los clientes me paga 10 días, que utiliza el descuento. Del 50% restante, la mitad, que sería el 25%, me paga a término, a 30 días. Y la otra mitad, o sea, el otro 25% restante, me paga con 10 días de retraso, ¿sí? Me paga 40 días. Sabiendo esto, saco el periodo medio de cobranza, siendo 0,5 por 10, más 0,25 por 30, más 0,25 por 40. Llego así a un periodo medio de cobranza de 22,5 días. ¿Sí? Como le digo, es dialécticamente complicado, pero matemáticamente no tiene mayor complejidad que interpretar bien qué está pasando, digamos, o sea, interpretar bien cómo le pagan tus clientes. Si en el parcial o en el momento de rendir tienen alguna confusión de este índole, dejen en explícito cómo entienden ustedes que se dan las cosas. Que entiendan que el 50% me paga 10 días, el 25% me paga 30 días, el 25% me paga 40 días. Por ahí, si la confusión viene por una cuestión semántica, se puede aclarar también con aclaraciones de texto, digamos, ¿sí? Bien, si esto está claro, por favor, si hay alguna duda, me interrumpen, me lo dicen y lo vemos. Pero si está claro, pasamos a lo que es el punto 2, que es calcular el importe del descuento de la política actual y de la propuesta, ¿sí? Entonces, para calcular el descuento de la política actual, parto de las ventas, ¿sí? Yo tengo ventas en la política actual, como me decía el enunciado, por 200.000 pesos. También el enunciado me dice que el 40% de mis clientes utilizan este descuento, ¿sí? Y me dice que el descuento es del 2%. Y también me dice que tengo un porcentaje de incobrables del 2%. Entonces, yo para calcular el descuento tengo que hacer las ventas totales por el porcentaje de utilización del descuento del 40%, por 1 menos mis incobrables, porque yo le voy a aplicar descuento al que me paga, al que no le paga no veo ni un peso, y todo eso por el porcentaje de descuento que aplico, por el 3%. Haciendo esto, 200.000 pesos por 0,4 por 1 menos 0,02, que sería 1 menos el porcentaje incobrable, por el 2%, que sería el descuento que estoy otorgando, llego a un descuento de 1.568 pesos, ¿sí? En la situación actual. Ahora, ¿cómo lo calculo en la propuesta? Exactamente con... Dijo el 3%, ¿por qué el 3%? ¿El 2%? Perdón, en la situación actual es el 2%, sí. Ahí está, bien. Es el 2%, me la estaba pensando en la propuesta, disculpe. Bien, ahora, ¿cómo calculo el descuento en la propuesta? Con la misma lógica. Parto de las ventas, 230.000 pesos, por el porcentaje de utilización, que sabemos que es del 50%, por 1 menos el porcentaje de incobrables, que es de 1 menos el 2%, sería en este caso por el 98%, y eso por el porcentaje de descuento que aplico, que en este caso es del 3%. Entonces, 230.000 por 0,5, por el 98%, por el 3%, me da un descuento de 3.381 pesos, ¿sí? Es lo que tengo que pagar por aplicar esta política, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende cómo llegamos a estos valores? Profe, yo no entendí la parte esa de los incobrables. 1 menos 0,02. Perfecto. Nosotros acá sí que estamos intentando calcular qué descuento voy a ofrecer a los clientes. O sea, yo hago una venta, que ese cliente viene y me paga los 30 días normalmente, pero en esta situación actual, si el cliente viene y me paga a los 15 días, yo le aplico un descuento del 2%, ¿sí? Para que eso suceda, el cliente me tiene que pagar. Entonces tengo que contemplar un universo de los clientes que me pagan.
Si yo sé que el 2% de mis clientes no me pagan, yo tengo que depurar ese 2% de mi análisis, ¿sí? Entonces, por eso hago el 1 menos el incobrable. O sea, si lo quieren ver de otra forma, yo digo, yo vendo 200.000 pesos, si lo vemos en términos numéricos, ¿sí? 200.000 pesos. De esos 200.000 pesos, el 40% de mis clientes van a hacer uso de un descuento. ¿De qué descuento? Del 2%. Pero, ¿todas mis ventas van a hacer uso del descuento? No, yo sé que solo el 98% de mis ventas las cobro, el resto no las veo nunca más. Entonces tengo que depurar este descuento de lo que son mis incobrables, 1 menos mi porcentaje de incobrables. ¿Se entendió o fue explicar lo mismo? Sí, ahí se entendió. Perfecto. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, por favor, si surge algo, me lo dicen y lo vemos. Otra cosa que me plantea el enunciado es calcular la inversión actual en cuentas por cobrar y el nivel, calcular la inversión actual en cuentas por cobrar y la inversión con la política de descuento propuesta. Bien, entonces, para primero, en este caso, por ejemplo, que podemos hallar, sí, porque podemos hallar el costo de venta de una forma indirecta, pero no me da el dato del costo de venta, me da el dato de las ventas y de la contribución marginal. Entonces yo primero tengo que sacar el nivel en cuentas por cobrar, ¿sí? ¿Cómo sacábamos primero el nivel en cuentas por cobrar en la situación actual? Según la fórmula que vimos hace un ratito, era ventas por periodo medio de cobranza sobre 365. Puntualmente va a ser 200.000 pesos, que van a ser las ventas de la situación actual, por 27, que es el periodo medio de cobranza de la situación actual, dividido 365. Llego así a una inversión en cuentas por cobrar para la situación, llego así a un nivel en cuentas por cobrar para la situación actual de 14.794,52. ¿Sí? Antes de pasar la inversión, vamos a cuantificar el nivel en cuentas por cobrar de la propuesta, aplicando exactamente la misma fórmula. Ventas, 230.000 pesos, por periodo medio de cobranza, que como sabíamos iba a ser de 22,5 días, dividido 365. Eso me da un nivel en cuentas por cobrar de la propuesta de 14.178,02. ¿Sí? Y una vez que cuantifiqué ambos niveles de inversión en cuentas por cobrar, sabíamos que podíamos cuantificar la inversión en cuentas por cobrar haciendo nivel en cuentas por cobrar por el porcentaje de costo variable sobre ventas. Ahora, el ejercicio no me da el porcentaje de costo variable sobre ventas, me da el dato de la contribución marginal. Y para eso les armé esta aclaración, que sabemos que el porcentaje de costo variable sobre ventas es igual a 1 menos la contribución marginal. ¿Sí? Como sabíamos, la contribución marginal es el porcentaje de mi precio que implica ganancia, que implica margen. ¿Sí? Entonces, 1 menos ese margen va a ser mi costo, va a ser mi porcentaje de costo. ¿Sí? Entonces, dicho en otros términos, el porcentaje de costos variables sobre ventas lo vamos a saber haciendo 1 menos la contribución marginal. En este caso, 1 menos 0,25, voy a tener un porcentaje de costo variable sobre ventas del 75%. ¿Sí? Entonces, sabiendo el nivel en cuentas por cobrar y sabiendo el porcentaje de costo variable sobre ventas, puedo sacar mi inversión en cuentas por cobrar, haciendo para la situación actual, nivel en cuentas por cobrar, 14.794,52 por 0,75. Y llego a una inversión en cuentas por cobrar de 11.095,89. Y en la propuesta hago exactamente lo mismo. Parto del nivel en cuentas por cobrar de 14.178,08 y le aplico el porcentaje de costo variable sobre ventas del 75%. Eso me da una inversión en cuentas por cobrar de 10.633,56. Y acá ya de Zapa hace el análisis incremental y dice, bueno, ¿en cuánto me varía la inversión en cuentas por cobrar? Y la inversión en cuentas por cobrar, en verdad, incrementa. Menor inversión en cuentas por cobrar no hay acá. Hay mayor inversión en cuentas. Ah, no, perdón, menor, sí. Menor. Teníamos 11.095,89 y pasamos a tener 10.633,56. Tenemos una desinversión en cuentas por cobrar de 462. ¿Por qué? Y porque disminuye mi periodo medio de cobranza. Yo estoy financiando menos días, por ende se entiende que tengo que tener menos espalda financiera para bancar esos días de financiamiento. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda hasta acá? De cómo cuantificamos el nivel, la inversión y demás. Sí, pero una pregunta. A primera vista, entonces me conviene la situación actual.
perdón, la situación propuesta, porque tengo que tener menos espalda. Y vamos a ver qué pasa con las ventas también. O sea, A primera vista, así, los números me dan, dice 4.62 sería mi a ver, valor absoluto de que bajó, yo no tengo que contar con tanta plata. ganás liquidez. Ganás liquidez, sí. Pero eso no quiere decir que sea más rentable. Vos, si te conviene o no te conviene, lo vamos a ver siempre por la rentabilidad sobre la inversión. Acá en este caso está bien el análisis, o sea, está bien en parte el análisis que estás haciendo, porque que te convenga y depende de qué estás buscando. Si buscas más liquidez, y sí, te conviene porque tenés más liquidez. Ahora, si buscas más rentabilidad, no sabemos, porque todavía no sabemos qué rentabilidad sobre la inversión vamos a tener. Para eso tenemos que hacer el análisis de la rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar. ¿Se entiende, Sandra? Sí, sí, yo hablo a los gritos sola, pero porque le pongo en silencio, pero yo... Gracias. Está muy bien. Bueno, entonces, una vez que terminamos nuestra inversión en cuentas por cobrar, podemos pasar al último punto del enunciado. Bueno, acá también no pide el enunciado esto, pero lo calcula, que hace el rendimiento requerido. Es decir, rendimiento requerido actual, hace la inversión por la tasa de rendimiento requerido del 16%, y el rendimiento requerido en la propuesta, que hace la inversión en la propuesta, la inversión en cuentas por cobrar en la propuesta por la tasa de rendimiento requerida del 16%. No lo pide el enunciado, pero está el cálculo. Sabido esto, entonces podemos pasar a lo que sería el punto número 4. Acá un poco es habla lo que decía Sandra. Con la nueva política se reduce la inversión en cuentas por cobrar en 462, lo cual implica una desinversión en el rubro que puede ser utilizado en otras inversiones rentables o simplemente para incrementar las disponibilidades. O sea, esto me da más liquidez, ya sea para mandar la plata a otro lado o para tener más plata en mi caja, dicho en otros términos, ¿sí? Ahora, vamos a pasar al análisis del anteúltimo punto que me pide calcular el quebranto. Justamente nosotros sabemos que el quebranto siempre iba a ser del 2%, entonces nos tenemos que más que calcular el 2% sobre las ventas actuales, 200.000 pesos, que son mis ventas actuales por el 2%, me da quebrantos por 4.000 pesos. Y el quebranto de la situación propuesta, que teníamos ventas de 230.000 pesos con un quebranto del 2%, hacemos 230.000 por 0,2 y llegamos a un quebranto de 4.600 pesos, ¿sí? Y una vez que superamos el punto 4, podemos avanzar al punto 5 y dice recomendar acerca de la conveniencia de aplicar la nueva política. Para eso, para recomendar si conviene o no, como sabíamos, teníamos que hacer el análisis de rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar. Rentabilidad sobre la inversión la íbamos a tener haciendo resultado neto sobre inversión en cuentas por cobrar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar para la situación actual el resultado neto para contrastarlo con la inversión y así determinar la rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar. Partimos haciendo ventas, o sea, tenemos que llegar al resultado neto, para eso partimos de las ventas, hacemos menos costo de ventas, que sabíamos que el porcentaje de costo variable sobre ventas era del 75%, entonces hacemos 200.000 por 0,75, menos el descuento, que sería un costo variable, por ende está antes de la contribución marginal, llegamos a una contribución marginal de 48.432 pesos. También el enunciado me decía que tengo costos fijos por 40.000 pesos, los quebrantos que lo calculamos recién de 4.000 pesos y llegamos a un resultado antes de impuestos de 4.432 pesos, al cual le aplicamos la alícuota de impuesto a las ganancias al 35%, llegamos a un impuesto de 1.330 y un resultado neto de 3.102 pesos. Y una vez que tenemos cuantificado tanto el resultado neto como la inversión en cuentas por cobrar de la situación actual, acá, de 11.095,89, podemos calcular la rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar en la situación actual, haciendo 3.102, rentabilidad neta de la situación actual, sobre 11.095,89, que sería la inversión en cuentas por cobrar de la situación actual. Todo eso por 100 para expresarlo en términos porcentuales, y llegamos a una rentabilidad sobre la inversión del 27,96%, ¿sí? ¿Está por arriba de mi tasa de corte, mi rendimiento mínimo pretendido del 16%? Sí. ¿Es la mejor situación? No sabemos, tenemos que analizar la propuesta. Para eso pasamos a analizar la propuesta, donde ya habíamos cuantificado la inversión, tenemos que cuantificar ahora el resultado, simulando un estado de resultado. Partimos de las ventas, que sabíamos que era de 230.000 pesos, costo variable, lo hacemos aplicando el porcentaje de costo variable sobre venta del 75%, y llegamos a costo variable de 172.500 pesos, menos el descuento de 3.338 pesos, llegamos a
una contribución marginal de 54.119. Menos los gastos fijos de 40.000 pesos, menos los incobrables de 4.600 pesos, llegamos a una rentabilidad antes de impuestos de 9.519 pesos. Que si le restamos el impuesto a las ganancias del 35%, llegamos a un resultado neto de 6.663 pesos, ¿sí? Y una vez que tenemos cuantificado el resultado neto y la rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar, podemos sacar una vez que tenemos cuantificado el resultado neto y la inversión en cuentas por cobrar, podemos cuantificar la rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar, haciendo resultado neto, 6.663, sobre inversión en cuentas por cobrar, que en este caso iba a ser de 10.633,56. Claramente va a ser una rentabilidad mayor porque sabíamos que la inversión disminuía y vemos que el resultado incrementa. O sea, tengo que poner menos plata para ganar más plata, para tener más retorno. Entonces, si yo analizo la rentabilidad sobre la inversión, me conviene. La rentabilidad es mayor, es de un 62,66%, cuando en la propuesta o en la situación actual era de un 27,69%. Acá justamente se da que tengo doble signo, o sea, tengo un incremento en la rentabilidad y una disminución en la inversión, por ende el análisis incremental se haría complejo de hacer. Pero, como sabíamos, tenemos todo como para poder responder el interrogante que nos plantea el ejercicio de recomendar acerca de la política más conveniente. Claramente nos conviene la propuesta porque me arroja una mayor rentabilidad sobre la inversión en cuentas por cobrar, equivalente al 62,66%. Y si lo quieren enriquecer un poco más, puedo decir que esto queda en evidencia porque disminuye el monto de la inversión en 462 pesos e incrementa el resultado neto en 3.561 pesos. ¿Se entendió esto? Sí, se entendió. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran, algo que no se haya entendido? ¿Algún cálculo del descuento, del quebranto, de la inversión, del nivel? Yo, por ejemplo, en una parte donde tengo la contribución marginal, contribución marginal decía del 25%, Sí. y después saqué que el costo de venta entonces es el 75% de las ventas. Hasta ahí estamos, ¿no? Bueno, Sí. súper. Pero después ahí en el estado de resultados yo le resto el descuento. Ahí medio como que yo pensé que te tenía que dejar el costo de venta en 75% nomás. ¿Puede bajar un poquito? No, ahí al costado. No, claro, que una cosa es costo de venta y otra cosa es costo variable. Bueno, ese también pensé que podía ser una de las explicaciones. Bien, bien. O sea, en verdad, a ver, en términos contables, impositivos, por ahí desconozco cuál es el concepto rígido de costo de venta. En términos económicos, el costo de venta son mis ventas en términos de costo, ¿sí? O sea, viene a representar mis costos variables sobre la realización de una venta. Por cada peso de venta, ¿cuánto tengo de costo variable? ¿Sí? Eso entiendo por ahí que decís contribución marginal, como que la contribución marginal tendría que tener un correlato con este costo variable y acá estamos metiendo el descuento en el medio. Está muy bien la pregunta. Porque si yo hago el cálculo que yo, por ejemplo, hubiese puesto los 200.000 o hubiese empezado en la contribución marginal nomás y dejado el 25% nomás. Claro, pero está muy bien la pregunta, Sandra, porque, a ver, uno podría creer que esa contribución marginal ya incluye el descuento, porque el descuento también es un costo variable. Pero, a ver, en este caso, no. O sea, en este caso no lo representa, solamente está representando los costos variables o el costo de reposición de la mercadería y contempla el descuento aparte. Es muy válido lo que estás planteando, porque si voy a un término rígido, la contribución marginal nominal tendría que tener su correlato con la contribución marginal en porcentaje que estamos hallando en el resultado. Y si yo saco la contribución marginal acá, no me va a dar el 25% que me está exponiendo el resultado, porque en el medio tengo el descuento. Para eso, supuestos, en todo. Supuesto, totalmente. Sí, aclarar. Considero que la contribución marginal expuesta hace referencia solamente a los costos variables. Sería el supuesto en este caso, por ejemplo. Porque dada esa contribución marginal, nosotros hallamos el porcentaje de costo variable sobre ventas. ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy buena la pregunta, Sandra.
¿Alguna otra cosa? De Sony 20 no tenemos tiempo de avanzar con el ejercicio 10, pero vamos a Una empezar. consulta, ¿hasta qué ejercicio entra en el parcial? Porque estamos a 14:10. Y entra hasta lo que se llega una semana antes. Si, según el cronograma, creo que entra hasta... A ver, lo tenía acá a mano. Creo que entraba hasta decisiones de inversión inclusive. Evaluaciones de inversión, que sería BAN, TIR y demás. Pero no sé, a ver, vamos por parte, para cortar la grabación y que no sea un video tan pesado. ¿Alguna duda sobre el ejercicio? ¿Algo que quieran ver del ejercicio mismo? Sí, profe, ¿puede volver a explicar lo que es nivel de cuentas por cobrar? Bien, vamos primero por ahí y después vamos con lo que planteaste, Sandra. Nivel en cuentas por cobrar viene a representar de mis ventas totales, ¿qué porción yo estoy financiando? O sea, de mis ventas anuales, ¿qué porción yo estoy financiando a mis clientes? Voy al ejercicio número 8, que por ahí he hecho un ejemplo para que esté, un esquema para que esté más claro. En el ejercicio número 8 yo tenía ventas actuales de 100.000 pesos. ¿Sí? Esas son las ventas anuales, ventas anuales de 100.000 pesos. Yo se entiende que en 365 días vendo 100.000 pesos. ¿Sí? Pero yo otorgo 30 días de financiamiento. Es decir, que de estos 100.000 pesos que yo vendo en el año, 30 días estoy financiando. ¿Sí? Esos 30 días en términos nominales, en términos de plata, me implican 8.219,18 pesos de financiamiento. Es decir, de las ventas que yo tuve en el año, de los 100.000 pesos que tuve en el año, 8.219 fueron financiadas en términos genuinos por la empresa. Después de ahí en adelante ya fueron los mismos ciclos que se fueron retroalimentando y las mismas cobranzas me fueron financiando las compras. Pero los primeros 30 días de ventas yo los tuve que financiar yo. Si se quiere, el nivel en cuentas por cobrar es un dato que a mí me sirve para hallar la inversión en cuentas por cobrar. Yo empiezo hallando el nivel en cuentas por cobrar para responder justamente esta pregunta. De mis ventas totales, ¿cuántas estoy financiando? Bueno, estoy financiando 8.219 pesos de ventas. Perfecto. Ahora, ¿cuánto me sale financiar esos 8.219 pesos de venta? Aplico el porcentaje de costo variable sobre venta y saco eso en términos de costos. Y eso es mi inversión. O sea, si quiere, el nivel en cuentas por cobrar es un cálculo anterior a la inversión en cuentas por cobrar. ¿Qué representa? De mis ventas anuales, ¿cuánto estoy financiando? Pero en términos de venta, o sea, yo tengo mi margen cargado ahí. No me representa el sacrificio económico o la inversión que tiene que hacer la empresa para poder dar ese financiamiento. Solamente me explica de mis ventas anuales cuánto estoy financiando. Pero no deja de ser un dato importante para a partir de ahí sacar la inversión. Porque si yo tengo el monto de ventas que estoy financiando con mi margen cargado, no tengo que hacer más que retraer mi margen para sacar el costo y sacar mi inversión. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta del ejercicio? Digo esto para que queden las preguntas del ejercicio en el video y no irnos por las ramas en el video, digamos. ¿Algo que quieran revisar, repasar? No, profe. Profe, por las dudas le aviso, yo les tengo una pregunta, pero de un tema anterior, de presupuestación también. Bueno, entonces cortamos el video, cortamos hasta acá lo que es cuentas por cobrar y vamos con las preguntas que tengan.